Bienvenidos una noche más a las crónicas prohibidas del séptimo misterio, donde hoy no vamos a hablar de espectros que caminan por cementerios ni de asesinos que acechan en callejones, sino de un depredador mucho más íntimo y letal que nos espera cada noche en el lugar donde deberíamos estar más seguros, nuestra propia cama. Vamos a explorar el fenómeno de la parálisis del sueño no desde la perspectiva clínica y fría de la ciencia que intenta explicarlo como una simple desconexión entre el cerebro y los músculos, sino desde el testimonio crudo de quienes han sentido una presencia maligna sentada sobre su pecho mientras sus pulmones se colapsan y sus gritos mueren en su garganta. A lo largo de la historia, diferentes culturas han dado nombre a esta entidad, desde la Boldag, en el folclore anglosajón, hasta el Kanashibari, en Japón, pero hoy vamos a ponerle nombres, apellidos y fechas exactas a 7 historias reales que desafían cualquier explicación lógica y que sugieren que quizás cuando dormimos abrimos una puerta a dimensiones donde criaturas de sombra se alimentan de nuestro terror más primario. Prepárense para una jornada extensa y perturbadora donde vamos a diseccionar experiencias que ocurrieron en habitaciones cerradas bajo llave, donde el tiempo se detuvo y donde la única defensa fue esperar a que el monstruo decidiera que ya había bebido suficiente de nuestra angustia antes de dejarnos volver a la realidad. Iniciamos este descenso al horror nocturno con el caso de Marcus Vance, ocurrido el 14 de octubre de 2021 en un suburbio de Seattle, cuando este joven arquitecto experimentó lo que él describe como el encuentro con el hombre del sombrero de ala ancha, una figura que ha sido reportada por miles, pero que esa noche decidió manifestarse con una fisicidad aterradora. Marcus se despertó a las 3:33 de la mañana con la sensación de que el aire de su habitación se había vuelto denso como el agua, y al intentar girarse descubrió que su cuerpo estaba completamente petrificado, mientras en la esquina más oscura de su cuarto una silueta de más de 2 metros de altura con una gabardina larga y un sombrero perfectamente definido comenzó a deslizarse hacia él sin caminar, sino flotando a ras de suelo. Lo más perturbador de este encuentro fue que Marcus pudo escuchar el sonido de una respiración sibilante y metálica justo al lado de su oreja derecha, mientras una mano larga y de dedos cadavéricos se posaba sobre su cuello, apretando lentamente hasta que la visión del joven comenzó a nublarse por la falta de oxígeno, dejándole una marca rojiza que fue visible durante 3 días después del incidente, desafiando la teoría de que todo fue una simple alucinación mental. Bajando a un nivel más visceral, nos encontramos con la experiencia de Elena Kovacs en Budapest el 3 de enero de 2023, una mujer que durante una siesta vespertina se vio atrapada en un ciclo de parálisis donde lo visual fue superado por un asalto sensorial de naturaleza demoníaca que ella denomina la vieja del rincón. Elena relata que al abrir los ojos no vio una sombra, sino una mujer anciana de piel grisácea y ojos blancos que estaba encogida sobre su armario y que con movimientos espasmódicos similares a los de un insecto comenzó a gatear por el techo hasta dejarse caer pesadamente sobre las piernas de Elena, sintiendo el peso real de un cuerpo sólido y el hedor a carne podrida y azufre que emanaba de sus ropas andrajosas. La anciana acercó su rostro al de Elena y comenzó a susurrarle en un idioma incomprensible pero cargado de un odio ancestral, mientras le clavaba unas uñas largas y amarillentas en las muñecas, provocándole un dolor tan agudo que Elena asegura que fue esa descarga de adrenalina por el sufrimiento físico lo que finalmente le permitió romper el trance y despertar gritando, en una habitación que aún conservaba el rastro del olor putrefacto que la entidad había dejado a su paso. La oscuridad se traslada a la ciudad de Tokio con el caso de Kenji Sato el 22 de mayo de 2022, quien vivió una variante del Kanashibari, que involucró a múltiples entidades que él describe como los niños sin rostro, pequeños seres de sombra que aparecieron debajo de su cama y comenzaron a subir por las sábanas con una coordinación mecánica y aterradora. Kenji cuenta que estaba totalmente consciente de su entorno, podía ver el reloj digital marcando los segundos, pero no podía mover ni un solo dedo mientras sentía como estas pequeñas manos frías empezaban a recorrer su cuerpo, subiendo desde sus tobillos hasta su pecho, emitiendo un sonido similar al de estática de televisión mezclado con risas infantiles distorsionadas. Lo que hace que esta historia sea un pilar de nuestro iceberg es que Kenji activó accidentalmente la grabación de voz de su teléfono que estaba sobre la mesa de noche, y al reproducirla la mañana siguiente pudo escuchar un murmullo sordo y rítmico que no correspondía a su propia respiración, sino una frecuencia baja que los expertos en sonido no pudieron identificar, pero que
Coincidía exactamente con los momentos de mayor terror de su parálisis. Al profundizar en las raíces del miedo nocturno llegamos al caso de Sarah Jenkins en Londres ocurrido el 12 de julio de 2020, una enfermera que tras un turno doble regresó a su apartamento solo para ser recibida por el observador del techo, una entidad que no se limitó a quedarse en la periferia de su visión sino que interactuó con el mobiliario de la habitación para demostrar su presencia. Sarah relata que mientras estaba inmovilizada vio como la lámpara de su techo comenzaba a balancearse violentamente sin que hubiera ninguna corriente de aire mientras una sombra alargada y desproporcionada descendía lentamente desde las molduras del techo como si fuera una mancha de aceite que cobraba vida propia. La entidad envolvió la cama de Sarah en una oscuridad tan absoluta que ella perdió la noción de dónde terminaba su cuerpo y dónde empezaba la criatura, sintiendo una presión insoportable en sus globos oculares y un zumbido eléctrico que parecía vibrar dentro de su propio cráneo, dejándole una migraña crónica que los médicos atribuyeron al estrés pero que ella vincula directamente con el contacto energético con este ser que parecía estar drenando su fuerza vital a través de su mirada fija y sin párpados. La experiencia de David Miller en Ontario el 19 de noviembre de 2021 nos lleva a un nivel de horror metafísico donde la parálisis del sueño se mezcló con una experiencia extracorpórea que él describe como el vacío que camina, una sombra que no tenía forma humana sino que era una grieta de oscuridad absoluta en el espacio de su habitación. David cuenta que al despertar paralizado sintió que su alma era succionada fuera de su pecho por esta grieta y que podía verse a sí mismo durmiendo en la cama mientras esta mancha de nada absoluta se alimentaba de la energía de su cuerpo físico produciendo un sonido de succión similar al de un vacío industrial. Lo más perturbador fue que David vio como su gato que estaba durmiendo a los pies de la cama se erizó por completo y comenzó a bufar hacia la nada demostrando que lo que estaba ocurriendo no era una alucinación solipsista sino un evento que afectaba el entorno físico y que fue validado por el comportamiento errático de su mascota que se negó a entrar en esa habitación durante las siguientes 2 semanas confirmando que algo maligno se había manifestado en ese espacio. En la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2023 ocurrió el caso de Sofía Méndez, quien experimentó la parálisis del sueño en un hotel antiguo durante un viaje de negocios encontrándose con la Dama de la Mortaja, una entidad que parecía estar vinculada a la historia sangrienta del lugar y que se manifestó con una claridad fotográfica que rompe los esquemas de las sombras difusas. Sofía cuenta que la parálisis comenzó con el sonido de pasos pesados y metálicos arrastrándose por el pasillo hasta que la puerta de su habitación se abrió lentamente a pesar de haberle puesto el cerrojo y una figura femenina vestida con un traje de novia amarillento y rasgado entró y se sentó al borde de su cama mirándola con una expresión de tristeza infinita que de pronto se transformó en una mueca de rabia asesina. La mujer comenzó a presionar sus manos frías sobre la boca de Sofía impidiéndole respirar mientras le susurraba nombres de personas que habían muerto en ese hotel años atrás, lo que fue verificado posteriormente por Sofía al investigar los archivos locales descubriendo que las descripciones de las víctimas coincidían con los detalles que la entidad le había transmitido durante los minutos de agonía inmovilizada en la cama. Llegando al cierre de nuestra investigación nocturna nos encontramos con el caso de Samuel Thorne en Sydney el 24 de diciembre de 2022, quien vivió lo que él llama la infiltración de los grises, una parálisis del sueño que sugiere una conexión con el fenómeno ovni y la abducción donde las sombras no eran espectros sino seres biológicos de ojos grandes y piel húmeda que lo examinaron con instrumentos que emitían una luz azulada paralizante. Samuel relata que no podía cerrar los ojos y que fue obligado a observar cómo estos seres extraían muestras de su piel con herramientas que no producían dolor pero sí una sensación de terror existencial absoluto mientras una voz telepática le aseguraba que su cuerpo era solo un recipiente temporal para una investigación mayor. Este caso es especialmente inquietante porque Samuel despertó con una pequeña incisión perfecta detrás de su oreja izquierda que no sangraba pero que contenía un pequeño objeto metálico que desapareció misteriosamente antes de que pudiera ser analizado en un laboratorio, sugiriendo que la parálisis del sueño podría ser el velo que oculta intervenciones que van mucho más allá de nuestra comprensión psicológica actual.
Hemos recorrido hoy los pasillos del miedo inmovilizado en el séptimo misterio, analizando 7 historias que nos demuestran que la parálisis del sueño es mucho más que un simple error de neurotransmisores en nuestro cerebro y que es una experiencia que nos conecta con los rincones más oscuros y desconocidos de la existencia humana. Estos casos, con sus nombres, fechas y evidencias físicas, nos obligan a cuestionar si realmente estamos solos cuando cerramos los ojos o si somos observados por entidades que esperan pacientemente a que nuestro cuerpo pierda la capacidad de defenderse para reclamar su territorio en nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en esta extensa y profunda investigación sobre las sombras que nos acechan en la cama. Sigan cuestionando lo que ven en la oscuridad, mantengan una luz encendida si sienten que el aire se vuelve pesado y nunca olviden que a veces despertar no es la solución sino el comienzo de la verdadera pesadilla. Buenas noches y espero que puedan dormir sin que nadie se siente sobre su pecho, pero si sienten que no pueden moverse, recuerden que no están locos. Simplemente han sido elegidos por el séptimo misterio de la noche.